Así que comenzamos nuevamente hablando de lo que son los atributos de Dios. Hemos visto, perdón, los atributos naturales y hoy vamos a comenzar con uno de los atributos morales. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Lo vamos a ver en un instante. Pero sigue asombrándonos Dios y en verdad deberíamos estar acostumbrados a esto, ¿no? Eh, Porque hablando solo de aquellos atributos que ya hemos considerado, diríamos, suficiente, ¿no? Dios es suficiente y todavía viene más, ¿no? Imaginémonos eso, todavía viene más, porque si simplemente recordamos, ¿no? La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la autoexistencia, y todas aquellas cosas, ¿no? Que hemos considerado, nos dejó a nosotros con el semblante, no sé si de vergüenza o de gozo de saber, pero qué grande nuestro Dios es, qué inmenso nuestro Dios es. Y repito, todavía no terminamos hablando de Él o hablando de sus atributos. Así que esta noche vamos a iniciar los atributos llamados, pues, o conocidos como morales, ¿sí? Y siempre invitándolos a que si usted tiene alguna pregunta que quisiera compartir o si usted también en este sentido tiene algún comentario que desee compartir, trate de que sea corto, no me robe el show. No, disculpe. Sí, trate de que simplemente podamos nosotros continuar con el estudio de la mejor manera posible. Con eso en mente vamos a compartir pantalla, sí, si me permiten acá. Y estamos acá también. Ok. Muy bien, aquí estamos. Sí. La naturaleza de Dios. eh, ¿Qué pasó? Aquí está. Esto es algo que ya lo hemos visto anteriormente cuando comenzamos a hablar de la naturaleza, de los atributos de Dios, simplemente para recordar que Dios se revela a sí mismo delante del hombre a través de sus atributos, ¿no? Solo a través de ello es que nosotros vamos a conocer a Él. No se trata de, mira, nosotros entendemos a Dios en razón o simplemente porque lo hemos razonado, lo hemos meditado bien. No, es acerca de cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios se revela. Entonces, en ese sentido, nos es un poquito difícil a nosotros a veces distinguir entre los atributos y la esencia de Dios que también anteriormente hemos hablado. Los atributos de Dios son aquellas características esenciales, permanentes y distinguidas de su ser. Repito, no vamos a ir palabra por palabra acá. Sin embargo, recordemos que no es el hombre el que define los atributos de Dios, sino los atributos de Dios son aquellos que Dios revela a nosotros a través de su palabra. Y existen diferentes formas de agrupar los atributos de Dios, ¿sí? Allí está una lista de los atributos naturales, ¿sí? Y de los atributos morales. Hemos visto en los naturales unidad, trinidad, potencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad y lo mismo también con autoexistencia. Hoy vamos a ver los atributos morales, no lo vamos a leer la lista en estos momentos, en razón a que en un ratito vamos a poder también verlos. Y aquí está los atributos morales de Dios, es el tema que vamos a
bueno, en todo caso, lo que vamos a estudiar de lo que es el tema respecto a Dios. Y cuando se habla de atributos morales, estos son los que se relacionan con el hombre. O sea, por ejemplo, ¿sí? Aquellos que son revelados o manifestados en la relación entre Dios y el hombre. Vamos a desarrollar en ello un poquito más adelante también. Como se ha visto anteriormente, los atributos naturales de Dios son aquellos que se refieren a su existencia misma. ¿Verdad? Solo Dios tiene ello. ¿Sí? Por ejemplo, usted dirá, pero ¿qué de la eternidad? Nosotros también tenemos eternidad. Sí, pero no es como la de Dios, ¿no? La eternidad de Dios no tiene inicio, no tiene fin. La nuestra, por lo menos en lo que se refiere a la asignación de esa eternidad para nosotros en Jesús, sí tiene un inicio. Entonces podemos ver algunas diferencias en lo que se refiere, insisto, por lo menos el inicio. Entonces, estos atributos naturales es solo Dios, ¿no? ¿Sí? Mientras que cuando se habla de los atributos morales, ¿sí? Tiene que ver con, como hemos leído anteriormente acá, con la relación Dios y el hombre, y esos atributos de Dios van siendo también, no sé si decir compartidos o experimentados por nosotros, los creyentes. Los atributos morales a considerarse en este estudio son 12, ¿ok? Y se agrupan en tres categorías. Aquí están. La primera categoría sería santidad, y también se considera la justicia, la rectitud y aún la misma ira de Dios dentro de este grupo de atributos, ¿no? ¿Sí? Morales. Luego tenemos dentro de lo que se va a considerar amor, la misericordia, la gracia, la paciencia, la bondad, la fidelidad también de Dios. De cada uno de ellos es un atributo, entienda eso, no simplemente se está diciendo que el amor es el único atributo en toda esa lista y los otros más bien llegan a describir el amor. No, cada una de esas cosas, en realidad cada una de esas palabras es un atributo, simplemente se han agrupado dentro o junto con el atributo del amor. Y también tenemos la verdad, ¿no? Y con ello la sabiduría. Debe notarse, sí, que en alguna manera estos atributos pueden ser considerados comunicables. Esto es, el hombre puede exhibirlos en razón a su relación con Dios. Me acuerdo que habíamos dicho y habíamos visto que hay diferentes formas de agrupar los atributos. En este estudio estamos haciéndolos como atributos naturales y atributos morales, pero también hay personas o entendidos, ¿no? De estos estudios que prefieren utilizar el término atributos comunicables, como son los morales, y atributos no comunicables, o sea, que no se pueden traspasar, o, ¿no? Hacia otro. Simplemente hay diversidad de formas, o sea, y simplemente estoy mencionando dos maneras, pero hay más que ello. No sé si tiene alguna pregunta usted. Los atributos naturales, por eso está aquí al final, no son comunicables. Los morales sí son comunicables porque se puede, repito, transmitir hacia el creyente en la relación con Dios. No sé si tiene usted alguna pregunta en cuanto a esto. De lo contrario, ya pasaríamos, entiendo, a lo que es la santidad. ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, vamos entonces hablando de la santidad. ¿Qué entiende usted por santidad? ¿Alguno de ustedes, hermanos, hermanas?
¿Qué entiende usted por santidad? ¿Alguien que quisiera dar su parecer, su opinión en estos momentos? Por último, si no tiene que usted ser teológico, simplemente en base a lo que ve, en base a lo que escucha, ¿qué cree usted puede ser santidad? Alguien. Pastor, Sí. lo relaciono con pureza o perfección. Ok. ¿Alguien más? Una vida Santidad inmaculada. inmaculada. Algo inmaculado. Ok. Ok. Ser ¿Alguien más? separado, pastor. Perdón. Ser separado para algo, en este caso ser separado para Dios. Dios. Ok. O para Dios o para lo que es la obra, la labor o la voluntad de Dios en uno. Eso es lo que creo que estás yendo, ¿verdad, hermana? ¿Alguien más? Sí, sí, pastor. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todas aquellas cosas que se han mencionado, cierto, tiene que ver con lo que la santidad expresa. Y todo ello es lo que Dios es, ¿sí? Eh, nosotros, si somos santificados y lo somos, aquellos que creemos en Jesús, no es por nuestras obras, sino por la pureza de la sangre de Jesús que limpió nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no es que uno llegue a ser santo por mérito propio, no lo es. Sin embargo, también hay un esfuerzo en ello, pero lo vamos a ver más adelante. Pero no es algo que se obtenga por mérito propio, ¿sí? Sino es por mérito de Jesús. Y eso tenemos nosotros que aprender a entender esto y a la vez también a reconocer ello en Jesús. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Somos santos nosotros o santificados? Sí, pero repito, en razón a la sangre preciosa de Jesús que cubrió todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, todo ello decía que se ha mencionado y aún más podríamos nosotros incluirlo dentro de lo que es la santidad. Así que nuevamente vamos a regresar aquí a ver, ¿dónde estoy? Este creo que es, ¿no? Ya. Aquí a compartir esto con ustedes. Muy bien. Más, listo. Aquí vamos a lo siguiente. Aquí está toda la pantalla para usted, así. Sin duda, dice este, sí, y mire qué asombroso es esto, ¿sí? O sea, sin duda, este es el más grande o el más exaltado de los atributos de Dios. Vamos haciendo aquí una especie de encuesta, ¿sí? ¿Cuál es de los que hemos estudiado? Olvídese de la santidad. Olvídese de la santidad. ¿Cuál es el atributo natural de Dios que a usted le impactó más? Si me dejo entender con la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el atributo natural? Si necesita usted ayuda al respecto, a ver. Ahí está la lista, ¿no? Aquí está la lista en la parte de atributos naturales de Dios. ¿Cuál es el atributo de estos atributos naturales que a usted
más le llamó la atención o a usted más lo asombró o le asombró? Alguno de ustedes que quisiera participar y compartir eso con nosotros. ¿Cuáles de los atributos naturales? Alguno de ustedes, hermanos. La eternidad, pastor. Principalmente el hecho de que no tenga inicio. ¿Verdad que asombra eso, no? Y confunde también, ¿no? Bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? La inmutabilidad que tiene, que no cambia. Sí, ok. Y no cambia en absoluto, ¿no? O sea, en todo lo que él es, ¿correcto? Porque no solamente estamos hablando de, a pesar de que él es espíritu, de que Dios es espíritu, o sea, no estamos hablando de que se envejece, sino estamos hablando de que también su pensamiento no cambia, ¿correcto? O sea, es cierto, es también asombroso eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera participar con cuál de estos atributos como que le impactaron a usted más o le impactó? ¿Hay alguien más que quisiera compartir su pensamiento? ¿Alguien dijo yo? Sin duda que todos son asombrosos, pero quizás uno de ellos a usted le impactó más. ¿Alguien? Pastor, el amor. No, no, los de la otra lista, hermana, la lista más, Ah, ya. de los que Disculpe, ya hemos pastor. estudiado, de los que ya hemos estudiado. Ujú. ¿Cuál de alguno más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere decir este? All right. Ok. Entonces, son asombrosos todos ellos, cada uno de ellos, ¿sí? Nos hace a nosotros entender, sí, cuán grande nuestro Dios ciertamente es. Pero mire lo que, hablando de la santidad, se nos dice, ¿sí? Esto es lo siguiente, ¿no? Dice, sin duda, este es el más grande o el más exaltado de los atributos de Dios. Ciertamente, esto es una de las cosas que más se expresan en toda la escritura. Por eso es que también se menciona ahí, ¿no? Este atributo ha sido denominado como el atributo enfático. O sea, esto es lo que más se enfatiza de Dios, o el atributo que más se enfatiza de Dios. No que el resto no sea importante o quizás no que el resto sea menos importante, simplemente este es el que más enfatiza, ¿sí? Y me pregunto, porque algunos de ustedes tendrán alguna idea de por qué es que todos los atributos y que todos son importantes, ¿por qué este quizás sea el que más se enfatiza? ¿Sí? Al punto que dice de este atributo, ¿no? Es aquel por el que Dios desea que nosotros lo reconozcamos más. ¿Sí? Y sí, vamos a ver también pasajes de las escrituras donde pues más y más se habla de la santidad de Dios, ¿no? Que de cualquier otro atributo que pueda existir. Del amor también, ciertamente, la hermana Victoria mencionó, también se habla bastante, pero esto es como que es más enfático, ¿no? Sin necesariamente ser el más importante, todos son importantes, pero sí es el más empático. Y la pregunta es, ¿pero por qué razón? ¿Por qué razón cree usted
que este sería el atributo que más se enfatiza. Si se enfatiza más, primero, vamos pensando, si se enfatiza este atributo, ¿para beneficio de quién se enfatiza o para quién se enfatiza? ¿Alguno de De, ustedes? ¿Perdón? de nosotros, pastor. De nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros entendamos? Que Dios no es como nosotros, ¿correcto? Porque nosotros somos corruptos, nosotros somos pecadores. Y Dios quiere que nosotros la tengamos muy clara. Dios no es como nosotros. Dios es santo, ¿no? ¿Cuántas oportunidades acaso Dios no le dijo al pueblo de Israel, sed santos porque vuestro Padre Dios santo es? ¿Cuántas veces acaso no nos dice a nosotros en este Nuevo Testamento, ciertamente sed santos porque vuestro Padre Dios es santo? Desea Él que nosotros comprendamos que nosotros no tenemos por qué continuar siendo como somos, sino que la idea es que nosotros seamos más como Dios, con quien tenemos esa relación de padre e hijo. Muchas veces, y usted sabe que el cristianismo no necesariamente enfatiza la santidad, ¿o sí? Repito, el cristianismo enfatiza la santidad más, lo que más nosotros, ¿qué es lo que nosotros más enfatizamos en nuestra relación con Dios? ¿Qué es lo que nosotros más enfatizamos de Dios? ¿Se da usted cuenta de ello? Posiblemente sus bendiciones. ¿Sí? Y no las que hemos recibido, sino también las que queremos recibir. ¿Ok? Y Dios, gracias a Él, cierto, es un Dios de bendición. O sea, es un Dios que bendice. Y amén por ello. Pero creo que muchas veces nos dejamos distraer, ¿sí? Con lo que nosotros queremos, ¿sí? Nos dejamos distraer de aquellas cosas que deberíamos también nosotros enfatizar en nuestras vidas y relación con Dios, la santidad. ¿Sí? Estamos perdiendo cada vez más y más esto. Es más, muchas iglesias prefieren ya no utilizar este término. ¿Por qué razón? Porque hace que la gente se sienta mal. O hace que muchos piensen que los cristianos se creen mejores, santos, ¿no? Como que mejores que los otros. Y no es esa la idea es simplemente reconocer lo que Dios enfatiza de sí mismo en las escrituras. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar en esto. ¿Hay alguien? Al punto que, mire usted, sí, se dice también aquí en la diapositiva, sí, que la santidad de Dios es el atributo de los atributos. Hay que tener mucho cuidado, sin embargo, ¿sí? No que necesariamente, y lo dije hace un rato, no que necesariamente sea el mejor, no que necesariamente sea el más importante, ¿sí? Lo que sí podríamos decir es quizás que sea el más santo, ¿no? Es el atributo más santo de todos los atributos, bueno, por el nombre mismo. Entonces, pero sí, en razón a que se enfatiza tanto es que se menciona como el atributo de los atributos. Acá hay un pensamiento, no es bíblico, es escrito por alguien, no, la verdad que no sé quién exactamente, simplemente llegó a mis manos, que dice lo siguiente, ¿sí? El poder es su brazo, refiriéndose a Dios, ¿no? Es su brazo. La omnisciencia, su ojo, con el poder diciendo es su brazo, es que tiene brazo fuerte, ¿no? Es poderoso. La omnisciencia, que es su ojo, esto es que todo lo ve, todo lo sabe, ¿no?
la misericordia, sus intestinos, porque las palabras misericordia casualmente viene de una palabra que tiene referencia a los órganos o a los intestinos en el ser humano. Es algo muy fuerte, ¿sí? Fuertísima esa palabra. A nosotros creo que ni idea tenemos muchas veces de lo que misericordia es. Simplemente pensamos que como ya hice algo bueno, ya estoy mostrando misericordia. No, no, tiene que ver con lo que venga de dentro mismo, ¿no? Es como, no sé, usted alguna vez ha visto alguna escena triste y que la ha hecho remover quizás los intestinos, ¿no? A veces, por ejemplo, hemos visto en la década de los 90, sobre todo, imágenes que venían de África, la desnutrición, ¿no? Y desnutrición generalizada en aldeas y veíamos pues niños huesitos, ¿no? Y no solo niños, adultos también, ¿no? Y lo veíamos y como que nuestros intestinos se removían. O sea, es un sentimiento, es una emoción en todo caso fuertísima, ¿sí? Y la misericordia también tiene que ver con ello, al punto de que cuando en realidad se experimenta esa misericordia divina en uno, uno no va a parar sino hasta poder ayudar o ministrar a otros, porque es fuerte, sí, es fuerte ese sentido. Entonces, decía la misericordia, sí, la misericordia, sus intestinos, la eternidad, su duración, pero la santidad, su hermosura. Simplemente para que se entienda cuán especial la santidad es y cuánto se enfatiza la santidad en las escrituras. Y como bien lo han mencionado, definitivamente es para beneficio nuestro, ¿sí? Para entender que Dios es distinto a nosotros, ¿sí? La santidad, se menciona también, trasciende y determina todos sus otros atributos. ¿Sí? O sea, es increíble, ¿sí? Cuán santo Dios es. ¿Sí? Cuán santo Dios es. Y cierto, veremos el significado de la palabra santidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos y hermanas? ¿Sí? Vamos con el significado de santidad. Dice, Pastor, sí, hermano, pastor, disculpe, antes que pase además. está bien. En la, a ver, en el hombre no hay santidad de Dios. No puede, perdón, no puede haber santidad en el hombre. ¿Por naturaleza te refieres? No. Si así te No, refieres, no. Pero la santidad se adquiere a través de Jesucristo, ¿verdad? correcto, la recibimos, sí, a través de Jesús. Sí, Ya. solo Jesús. Sí, solo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo mora en el creyente porque ya está santificado en Jesucristo. Correcto, correcto. Y mientras más nos llenamos de Jesús, más vamos a crecer en esa santidad. ¿Sí? La santidad, sí, la recibimos con el propósito de que hayamos sido limpiados. Pero también la idea es que crezcamos en esa santidad. ¿Y cómo lo logramos? Mientras más nos rindamos a Jesús, más nosotros vamos a crecer en santidad. De lo contrario, si vamos a ser santos en lo que se refiere a la salvación, ¿sí? Pero no vamos a crecer en esa santidad en Jesús. No vamos a crecer en Jesús. Pastor, Ya. en la antigüedad, en el Antiguo Testamento me refiero, Ajá. por ejemplo, hablando de Moisés, de Jacob, de los patriarcas, Ya. ellos no tuvieron el Espíritu Santo, ¿verdad?
no gozaron de ese privilegio de tener al Espíritu Santo, o sí. Eh, Algo que menciona Romanos en el capítulo 8, vamos a leer, y para mí esto es algo importante, no sé exactamente cómo ubicarlo, no ubicarlo en las escrituras, capítulo 8, sí, pero o sea, no sé exactamente, o sea, cuánto margen podemos darle a ello, ¿sí? En el capítulo número 8 dice lo siguiente, eh, versículo 6, vamos desde el versículo 6, o 5, sí, perdón, 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, ¿sí? O sea, lo carnal contra los que son del espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y presta atención a esto final, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios en este caso, no es de él, perdón, Espíritu de Dios en términos generales, no es de él. Entonces, lo que está diciendo es, lo que entiendo es esto, ¿sí? Para que uno sea hijo de Dios, tiene que tener o necesita tener el Espíritu de Dios, ¿correcto? Correcto, muy bien. En el Antiguo Testamento existían hijos de Dios o personas que eran hijos de Dios. Entonces, esto también se refiere a ellos, tenían el Espíritu de Dios, obviamente con la venida de Cristo la cosa se hizo más clara, se hizo más manifiesta, pero ¿debieron tener también ellos el Espíritu de Dios? Y yo pienso que sí. ¿Sí? Y yo pienso que sí. Ellos también tenían. O sea, ese era un asunto de fe, hermana Filito. La diferencia entre ellos y nosotros es que el sacrificio perfecto todavía no había llegado para ellos, pero sí tenían fe en ese sacrificio que es Jesús. ¿Sí? Y para nosotros ya llegó. ¿Sí? Ese es, o sea, entiéndase que el Antiguo Testamento o la ley miró a Jesús hacia adelante, ¿sí? Mientras que el cristianismo vemos a Jesús hacia atrás. Esa es la gran diferencia, pero todo ciertamente se converge en Jesús. Sin embargo, ya hubo hijos de Dios en el Antiguo Testamento, como que también en el Nuevo Testamento. Y para ser hijos de Dios hay que tener ese espíritu divino. Si me dejo entender, hermana Filipo. Sí, pastor, yo estaba un poco equivocada entonces porque yo pensé que esto, de repente porque ellos, en el caso de Moisés, como le decían los patriarcas, ellos se expusieron a Dios, hablaron directo con él, Ajá, ajá, no conversaban directo con correcto, Dios, ¿no? Para correcto, guiar al pueblo, entonces estaba confundida. Gracias, pastor. claro. Claro. Y también lo que confunde es que se habla, ¿no? En el Nuevo Testamento de que el Espíritu descendió en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y ciertamente descendió en el día de Pentecostés, pero para la iglesia. ¿Sí? Aquí, o sea, el Espíritu Santo como el Consolador, y eso es uno de los temas que vamos a estudiar en el estudio de la iglesia los días domingos. El Espíritu Santo vino para ayudar a la iglesia, ¿sí? En un oficio distinto al de morar en el creyente, simplemente, ¿no? Son oficios del Espíritu Santo
pero oficios distintos, repito, más adelante en el tema de iglesia lo vamos a estudiar, de hecho. Ujú. ¿Algo más o alguien más, hermanos? Hablando del significado de la palabra santidad, ¿sí? Tanto la palabra santidad como santificación, básicamente es lo mismo, significa ser separado o apartado, ¿no? Cuando hablamos de Dios, obviamente, apartado para Dios. Pero como estamos hablando de Dios, es que no hemos incluido, no se incluye el nombre de Dios aquí en esta frase que está a oración entre paréntesis. Dios es infinitamente separado del pecado. O sea, Dios es separado para sí mismo, si tiene sentido esto. ¿Sí? O sea, Dios no va a hacer lo que el mundo hace, Dios no va a hacer lo que el pecado hace, ¿sí? O Satanás hace, porque Dios está absolutamente separado para sí, que eso es la santidad, ¿sí? Y lo que eso expresa también, dice, Dios es infinitamente separado del pecado, siendo Él mismo infinitamente perfecto en todo, ¿sí? Limpio, puro, inmaculado, todas aquellas cosas que usted ha mencionado y que es lo correcto, ¿sí? Y aquí hay algo también bastante interesante respecto a este atributo y respecto a Dios. Mire en la parte que dice nota, ¿sí? No es la voluntad de Dios el que Él mismo sea santo, o sea, no es la voluntad de Dios. O sea, no piense que Dios es santo porque esa es su voluntad. No, no, no. Esa es su naturaleza. ¿Sí? Y no estoy diciendo que Dios no quiera ser santo, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que no piense que Dios es santo porque Él lo quiere. No, no, eso es lo que Él es. ¿Sí? Eso es lo que Él es. Ese es Dios. Y esto es también algo que asombra de este atributo, porque sí, pues eso es lo que Dios es. Todo lo que Dios haga lo va a hacer en santidad. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios quizás le puede ayudar en lo equivocado, en lo malo, en lo que no es santo? Sí. Aunque sea una vecesita, pues no. No, no, Dios no puede, ¿sí? Porque eso es lo que Él es, ¿sí? Entendamos ello, hermano, entendamos ello, ¿sí? Ese Dios, eso es Dios. ¿Alguna pregunta antes de terminar, hermanos, o algo que usted quisiera expresar? Ya el tiempo nos gana. Algo, algo. Interesante cómo es que no sé, en compañías de trabajo, ¿no? Empresas, uno trata de ser más como lo que se espera de uno, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha dado la libertad para hacer lo que nosotros querramos. No, 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 no es así. Dios quiere que nosotros seamos más como Él, ¿sí? Más bien Dios nos ha dado la libertad para nosotros decir, sí, yo quiero ser como Dios. Para nosotros llegar a esa conclusión de sí, yo quiero ser como Él. Y que lo hagamos por favor. ¿Ok? Muy bien. Gracias por la atención, gracias por su participación también. Y seguiremos viendo o hablando del tema de la santidad de Dios, ya involucrándonos más con lo que la Escritura, la Biblia nos dice respecto a la santidad de Dios. ¿Alguna petición, hermanos? ¿Algo que quieran expresar a manera de agradecimiento en estos momentos?